Bueno chicos, en este punto ya hemos trabajado toda esta parte, entonces vamos a continuar con la séptima parte, que son las clases de disoluciones. Dentro de las clases de disoluciones, digamos que las podemos clasificar en tres tipos, según su concentración, según la conductividad y según su estado. Vamos entonces con la primera, según su concentración. Según la concentración yo puedo tener una solución insaturada, que es una solución a la que yo aún le puedo agregar más soluto, una solución saturada, que es una solución en la que todo el solvente se ha ocupado, digámoslo de alguna forma, con el soluto que hay y ya no hay más solvente libre, y una solución sobresaturada en la que ya se ocupó todo el solvente, con el soluto ya se diluyó completamente, ya no hay más solvente libre, pero hay más soluto. Entonces, como hay más soluto, ese soluto precipita, se forma un precipitado. Ahí tendríamos entonces una solución insaturada, porque yo le puedo agregar más sal que se va diluyendo. Tendría entonces una solución saturada cuando ya toda la sal se diluyó y ocupó todas las moléculas de agua. Y cuando ya hay, digamos que todas las moléculas de agua se han ocupado con los aniones y cationes de la sal, entonces se forma ese precipitado que se mira allí. Tenemos entonces la clasificación de las soluciones según la conductividad eléctrica. Según la conductividad eléctrica yo puedo tener que una de las soluciones pueden ser electrolíticas o pueden ser no electrolíticas. Las soluciones electrolíticas se llaman también soluciones iónicas y son soluciones en las que se presenta una apreciable conductividad eléctrica, es decir, que estas soluciones son capaces de conducir la electricidad. Ejemplos de estas soluciones son los ácidos, las bases y las sales, porque liberan aniones y cationes. ¿Qué tenemos acá en la imagen? En la imagen tenemos dos sales disueltas en agua. Por este lado tenemos nitrato de zinc en solución acuosa. Por aquí están los aniones de nitrato y por acá están los cationes de zinc. Y por este lado tenemos nitrato de cobre en solución acuosa, es decir, disuelto en agua. Entonces, por este lado tenemos los cationes de cobre y por este lado tenemos los aniones del nitrato. Al estar disueltos los aniones y los cationes en la solución acuosa, eso permite que haya una conductividad eléctrica entre las soluciones. El experimento lo que sirve pues para comprobar que hay una conductividad eléctrica en ese tipo de soluciones electrolíticas. Y las no electrolíticas son soluciones en las que la conductividad es prácticamente nula porque no se forman iones, ¿sí? Y el soluto se disgrega hasta el estado molecular, llega hasta la molécula pero no se separa en aniones y cationes. Ejemplos de esto entonces tenemos por ejemplo la solución de azúcar. Se disuelve la molécula del azúcar en el agua, pero no se separa en aniones y cationes porque la glucosa, que es pues un tipo de azúcar, si estamos hablando de glucosa, o la sacarosa, por ejemplo, no son iónicas, sino que son moléculas covalentes, por lo tanto ellas no se van a separar en aniones y en cationes. Otros ejemplos son el alcohol y la glicerina. Y también tenemos entonces la clasificación de las disoluciones según su estado. Podemos tener entonces disoluciones sólidas, que son soluciones en las que tengo una disolución de uno o más metales en otro metal, y a eso se le llama aleaciones. La aleación de bronce, que es cobre y estaño, tenemos latón, que es cobre y zinc, tenemos acero, que es hierro y carbono, y tenemos la amalgama, que es mercurio en otros metales. En el caso de esa aleación se utilizaba mucho para, digamos que, recuperar los dientes, pero se ha dejado de utilizar precisamente porque tiene mercurio, y el mercurio se ha comprobado que es un tóxico para las células y que es mutagénico. Y tenemos la clasificación de las disoluciones según su estado. Empezamos entonces por las disoluciones líquidas, es decir, disoluciones que me van a quedar en estado líquido. Tengo entonces sólido en líquido. Para un sólido en líquido tendría como ejemplo el azúcar en agua. Ese azúcar en agua, en el caso del azúcar en agua, ¿cómo se da el proceso de disolución? En el caso del azúcar en agua, los hidrógenos del agua, que son parcialmente positivos, son atraídos hacia los oxígenos de la glucosa, que son parcialmente negativos. Entonces, los hidrógenos de la molécula del agua, que son parcialmente positivos, se van a unir
con los oxígenos de la molécula de la glucosa que son parcialmente negativos. Y por el otro lado, los hidrógenos parcialmente positivos de la glucosa, es decir, estos que son parcialmente positivos pero en la glucosa, son atraídos hacia los oxígenos parcialmente negativos del agua. Entonces son atraídos hacia los oxígenos que son parcialmente negativos. Recordemos, esto es parcialmente negativo, esta parte de la molécula del agua que son los hidrógenos es parcialmente positivo. Entonces de esta forma se da el proceso de disolución. Un ejemplo de líquido en líquido, entonces tenemos por ejemplo el alcohol en agua, y como ejemplo del alcohol en el agua pues tenemos todos los licores, o incluso el alcohol que tenemos en la casa. Ese alcohol no es alcohol puro, dice ahí, si quieren vayan y verifiquen en su casa, el alcohol dice que no, él no es al 100%, es al 60%, es decir, que tiene el 60% de alcohol y el resto es agua. Una disolución de gas en líquido, ejemplo, el dióxido de carbono en agua. Y pues como ejemplo que ustedes conocen mucho, tenemos las bebidas gaseosas que tanto les gustan y que tanto daño les hacen. Clasificación de las disoluciones según su estado, entonces vamos a tener el segundo, disoluciones gaseosas, es decir, gas en gas. Ejemplos de esto, el aire. En el caso del aire, todos los gases, bueno, estos que están acá, los gases se disuelven en el nitrógeno, que es el que está en mayor cantidad, el 78%. Y otro ejemplo que tenemos es el smog de ese tipo de disoluciones. Entonces son gases que generan contaminación para la atmósfera, como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, como el metano, como el monóxido de carbono, por ejemplo. Bueno, diferentes contaminantes de la atmósfera que se van a disolver en el mismo nitrógeno de la atmósfera. Vamos entonces con la concentración de las disoluciones. En el caso de la concentración de las disoluciones hemos hablado de dos términos hasta ahora, ¿cierto? Hemos hablado de soluciones diluidas y soluciones concentradas. Por acá tenemos una solución diluida y por acá tenemos una solución concentrada que se nota pues por los cambios de la inicial hacia la final, de los cambios en color. Podemos asumir que esta es la que está más concentrada. Pero esos términos concentrado y diluido son expresiones relativas, es decir, son expresiones cualitativas, en donde ninguna de esos dos términos nos da una indicación de la cantidad exacta del soluto que hay presente en la disolución. ¿Cómo hacemos para hallar la cantidad exacta? Pues entonces para eso necesitamos unos métodos cuantitativos. Esos métodos cuantitativos son mucho más exactos para expresarme la concentración de una disolución. A partir de esto, entonces, la concentración de una disolución expresa la cantidad de sustancia disuelta, es decir, del soluto, presente en una cantidad dada de disolvente o solvente. La cantidad exacta de soluto que se disuelve en el solvente. En el caso de la solución que hemos venido trabajando, acá tenemos el cloruro de sodio. Recuerden, el cloro es negativo, el sodio son los positivos y este se va diluyendo en el agua. Cuando todas las moléculas del agua, toda esa cantidad de moléculas del agua que estamos mirando acá de la disolución ya han captado, ¿sí?, todos los aniones y los cationes del sodio, quedan todas ocupadas y ya no hay más moléculas del agua que puedan disolver. Entonces hay una determinada cantidad exacta de cloruro de sodio que se puede disolver en una cantidad determinada de agua. Si yo me paso de solutos y me paso de cloruro de sodio, ¿qué va a pasar? Que me queda, que se precipite y me queda en el fondo del recipiente, porque es una cantidad exacta la que se disuelve. Entonces, esta relación se expresa cuantitativamente en unidades, digamos que la podemos determinar en dos formas, como unidades físicas de concentración y unidades químicas de concentración.